Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. En esta oportunidad, pues, para explicarte o para hablar, conversar sobre sinónimos contextuales y conceptuales, ¿no? Veremos también los tipos de sinónimos que vamos a encontrar dentro de nuestra gramática, dentro de nuestra ortografía, dentro de nuestro estudio del razonamiento verbal. ¿Está bien? Es importante saber cuántos tipos de sinónimos podemos nosotros encontrar, ¿sí? Y para qué nos pueden servir y cómo utilizarlos. ¿Está bien? Entonces es importante que nosotros podamos saber y tener en cuenta estos detalles. Bien, entonces empezamos con los conceptos previos, conceptos básicos, con una pregunta bastante significativa, ¿no? ¿Se puede establecer varios tipos de sinónimos? Claro que sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las palabras normalmente pueden tener varios significados, ¿sí? Y estos significados pueden ir variando de acuerdo a lo que nosotros queramos decir. Esto quiere decir que de acuerdo al contexto al que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro lenguaje, ¿ya? Pueden ir variando los significados. Entonces, recuerda, ¿qué es un contexto? Pues un contexto es el momento que se está viviendo, el momento preciso, la situación de un momento de manera especial o de manera particular en que se está viviendo. ¿Listo? Por ejemplo, un contexto actual sería el contexto de la pandemia de manera general. Dentro de este momento, dentro de esta circunstancia que estamos viviendo nosotros, existen diferentes tipos de formas de llevar esta cuarentena, de llevar esta pandemia, ¿no? Unos más tranquilos, otros más serenos, unos más tranquilos, otros más preocupados, otros más serenos, otros de repente más desesperados, o sea, cada uno tiene diferente forma de llevar la pandemia de diferente forma. ¿Está bien? Pero el contexto es el momento en que se está viviendo. ¿Listo? Recuerda eso. El contexto de forma gramatical es el conjunto de palabras que están alrededor de una palabra principal. ¿Sí? Para que lo tengas en cuenta también. Muy bien. ¿Cuántos tipos de sinónimos vamos a estudiar el día de hoy? Dos, básicamente. Los conceptuales, o también llamados absolutos, y los contextuales, también llamados relativos. Y a continuación te los presento. Los conceptuales son aquellos que tienen igual significado en cualquier concepto. ¿Qué significa? Que el concepto, o sea, su concepto, pesa más que el mismo contexto. ¿Listo? Por ejemplo, yo te puedo decir, los cerdos están gordos. Cerdos, yo le puedo poner otra palabra, puercos, por ejemplo, chanchos. Le puedo poner, los puercos están gordos. Y igualito, te pongo el otro ejercicio, dice, los puercos se ensucian en el lodo. Los cerdos se ensucian en el lodo. ¿Te das cuenta? Cerdos y puercos son sinónimos conceptuales porque tienen el mismo concepto. Te puedo poner en diferente concepto, en diferente contexto, perdón, ¿sí? De la oración. Y el tipo de oración es la palabra y el significado va a ser siempre el mismo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo te quiero poner como un insulto la palabra cerdo, puerco, es, báñate, por favor, no seas cerdo. ¿Está bien? Disculpe si suena muy fuerte el ejemplo, pero para que más o menos entiendas. ¿Listo? Báñate, por favor, no seas cerdo. ¿Sí? Báñate, por favor, no seas puerco. ¿Ok? Ahora yo te pongo esa palabra también, yo te pongo esa palabra en otro ejemplo, ¿sí? Dice, el cerdo que comimos ayer estuvo delicioso. El puerco que comimos ayer estuvo delicioso. ¿Te das cuenta? El contexto en estos ejemplos son variados, son diferentes. En uno, la palabra la hemos utilizado como un insulto, como una llamada de atención, y en el otro lo hemos utilizado para mencionar un plato de comida, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero en ambos casos cambiamos el contexto, pero el significado de ambos, sí, el significado de ambos siempre tuvo el mismo significado. Cerdo, puerco, refiriéndose siempre a un animal con ciertas características que se pueden utilizar en las palabras. Muy bien, entonces recuerda, los absolutos son aquellas palabras, son aquellos sinónimos que tú los puedes utilizar desde el concepto, pero en diferentes contextos.
¿Listo? ¿Y cuáles son aquellos contextuales? Son también llamados los relativos. ¿Listo? Son sinónimos que tienen significados semejante o parecido, ¿ya? Y que no van a cambiar en todos los contextos, sino en algunos. O sea, ¿qué significa esto? Que en algunos contextos se van a ir cambiando. Por ejemplo, yo puedo decir, Roberto se fracturó la pierna. ¿Listo? Yo te puedo decir también, Roberto se quebró la pierna. ¿Ya? Ahora yo te digo, la rama del árbol se quebró. Pero en este caso yo no puedo decir la rama del árbol se fracturó. Pues no sé, no tendría mucho sentido. ¿Sí? Además, cuando yo te digo Roberto se quebró la pierna, como que suena muy tosco y suena muy rudo. ¿Está bien? Entonces, pues en este caso, fracturó y quebrar son sinónimos, pero no se pueden utilizar en cualquier contexto. El término fracturó, la palabra fracturó, se utiliza básicamente en que un hueso o una parte del cuerpo se rompió. ¿Está bien? Pero si yo utilizo esa palabra, como por ejemplo la rama del árbol se fracturó, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Hay otros sinónimos que encajan mejor en este contexto. La rama del árbol se quebró. Entonces, si tú lo sacas de la oración, ambas palabras, fracturó y quebró, de hecho que son sinónimos, pero no todos estos sinónimos van a funcionar, no van a funcionar en diferentes contextos. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos sinónimos relativos. ¿Ya? ¿Está bien? Hay que tener en cuenta y hay que saber bien en qué momento se puede utilizar estos sinónimos, en qué momento se puede colocar estos sinónimos, ¿ya? Estos sinónimos en diferentes oraciones. Esto es el detalle, esta es la diferencia con los sinónimos absolutos y los sinónimos relativos. Muy bien. Un pequeño esquema para que más o menos puedas ir entendiendo en qué consiste la diferencia de los sinónimos absolutos con los relativos. Ya, bueno, la definición está, palabras que poseen un significado parecido, eso es de todos los sinónimos, eso no cambia. Ahí están los dos tipos de sinónimos, absolutos y relativos. Dice, intercambiables en cualquier contexto, eso es lo que te decía, ¿no? Jumento, asno, por ejemplo, ¿no? Roles relativos y intercambiables en ciertos contextos, o sea, no en todos, no en todos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, los absolutos también son llamados los conceptuales. ¿Por qué? Porque van a tener en cuenta o se va a tener en cuenta básicamente el concepto antes que el contexto. En cambio, los relativos no van a ser solamente intercambiables en algunos contextos. ¿Sí? Yo te recomiendo, las palabras deben pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, como los ejemplos que tenemos, como los ejemplos que tenemos en absoluto y relativo. Jumento y asno son sinónimos que pertenecen a una categoría gramatical que se llama sustantivos. Jumento, asno son sinónimos, de hecho, pero pertenecen a la categoría de sustantivos. O sea, son nombres comunes en este caso. Mientras que los relativos, si te das cuenta, de los ejemplos que te están proponiendo ahí, pertenecen a una misma categoría gramatical que se llaman verbos. Limpiar y lavar son verbos. ¿Listo? Entonces, acuérdate de esto siempre. Siempre los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Si tú vas a reemplazar una palabra, por ejemplo, que sea un sinónimo, entonces tienes que reemplazarlo por un sinónimo. Si tú estás reemplazando, por ejemplo, una palabra que es adjetivo, lo tienes que reemplazar por otro adjetivo. Igualito también con los verbos, si cambias esa palabra por su significado, lo cambias, tienes que cambiarlo por otro verbo. ¿Está ahí? Y así sucesivamente las palabras que sean necesarias que se puedan cambiar. ¿Listo? Entonces recuerda eso, para cambiar un sinónimo, ya sea absoluto o relativo, siempre deben ser cambiados por una otra palabra de la misma categoría gramatical. Procedimiento para el desarrollo de ejercicio de sinonimia, rápidamente te voy explicando. Primero, tener en cuenta el significado de la palabra. Si tú averiguas bien el significado de la palabra, puedes ir eliminando algunas alternativas. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Primer paso, significado. Apúntalo. Segundo, determinar el campo semántico y la función gramatical. Lo que te decía, ten en cuenta qué tipo de palabra es, en qué categoría gramatical está, qué función gramatical tiene y qué campo semántico, a qué campo semántico pertenece.
Una vez que entonces que has conseguido el significado, segundo paso sería buscar qué campo semántico tiene, qué relación tiene con las otras palabras, y de ahí puedes ir buscando la respuesta. Tercer caso, o mejor dicho, tercer paso, elegir la opción cuyo término presenta mayor grado de afinidad semántica. O sea, tienes tu significado, ya averiguaste el significado, ya averiguaste a qué campo semántico pertenece. Entonces, esos dos elementos te pueden ayudar a que tú puedas ir buscando qué alternativa se acerca más a la respuesta. ¿Ok? Cuarto paso sería, o mejor dicho, acá te presento algunos ejemplos, ¿sí? Son tres pasos que debes tener en cuenta. El significado, el campo semántico y la afinidad. ¿Listo? Te pongo algunos ejemplos acá. Por descuidado, ahí está, tenemos que buscar cuál es la palabra que tiene más cercanía. Despedido, retirado, desaliñado, amafiado. Siguiendo los pasos, tenemos que buscar primero el significado de las 5 palabras que están ahí, de la primera palabra y de las 4 palabras que están alrededor. ¿Ok? O mejor dicho, de las 4 palabras que son alternativas. Tenemos que saber el significado de cada uno de ellos. Entonces, pues, averiguando el significado de cada uno de ellos, podemos dar con la respuesta. Una vez que hayamos ubicado el significado, tenemos que ver el campo semántico al que pertenece. ¿Listo? Después del campo semántico al que pertenecen o qué categoría gramatical están perteneciendo, ¿listo? Tenemos que averiguar cuál es la relación más cercana con la palabra. En este caso, teniendo el grado, teniendo el significado, teniendo la categoría gramatical, la respuesta es desaliñado, pues tiene como significado desarreglado. Descuidado, si tú te das cuenta, es también un sinónimo de desarreglado. Entonces la respuesta en este caso sería desaliñado. Vamos con un ejemplo 2, ya. Gozoso y tiene 5 alternativas. Amoroso, bien sereno, bienvenido, jubiloso e inquieto. Igualito, busca primero el significado de las 6 palabras. ¿Cuál de las 6 palabras, o mejor dicho, todas las palabras pueden de repente tener un significado? Significado que coincide puede ser una pista. Luego, que pertenezcan a una categoría gramatical y luego qué afinidad puedan tener. ¿Sí? Listo, igualito. Teniendo el grado de significación, el significado de las palabras y la categoría gramatical, la respuesta es jubiloso. ¿Listo? Porque tiene significado la persona alegre o extasiado. Entonces, por lo tanto, gozoso es una palabra, es una persona alegre también, o una palabra animada, extasiada. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en este caso, la palabra o la respuesta es la letra D. Muy bien, entonces, con estos ejemplos, con estos métodos, con estas palabras que yo te he explicado esta mañana, ¿sí? Te invito a que investigues, te invito a que estudies, te invito a que repases, y si hay alguna duda, me los pueda presentar en clases para que podamos también resolver las dudas propuestas por tus estudios y sobre todo por tu afán de conocimiento. Muy bien, nos vemos entonces en la tarde. Que tengas buen día. Chao, cuídate.